Está bien. Ya, Ronald, comenzamos nomás, entonces voy a presentar y comenzamos, ya se van uniendo. Vamos a ver, no se pasa lista acá. Entonces, ya, ya. Buenas noches entonces a todos. Esta es una vértebra ya fracturada. Esta es una vértebra fracturada. Acá está fracturada, acá ven las trabéculas que se han roto. En la osteoporosis, inicialmente las trabéculas se adelgazan y después ya se rompen, ¿no? Vamos a ver lo que es la definición, importancia, fisiopatología, cuadro clínico y manejo. ¿Cuál es la definición? Es una enfermedad. No es un proceso fisiológico normal que ocurre, sino que es una enfermedad M80.0. Es una enfermedad con su sí y todo caracterizada por reducción de la fortaleza de la masa ósea, que está conformada por colágeno, células y minerales, con daño en la microarquitectura ósea. Hay daño en la microarquitectura ósea, aumento del riesgo de fracturas, ¿no? A traumas mínimos, aumento de las fracturas, disminución de la calidad de vida y también disminución de la sobrevida, disminución de la sobrevida. Entonces, es una enfermedad. La principal complicación de la osteoporosis es la fractura, lógicamente, pero también tiene estas otras cosas, ¿no? Es una verdad que la osteoporosis es una enfermedad, no es un proceso fisiológico que ocurre con la edad avanzada, a eso se le llama osteopenia. Y la osteoporosis es prevenible y tiene tratamiento, ¿no? Y tiene tratamiento. Generalmente es prevenible desde la niñez ya, ¿no? Entonces, este es el devenir, por ejemplo, de una paciente con osteoporosis, pero no debería nunca llegar a este estadio. Máximo debería quedarse la persona en osteopenia, que probablemente acá no, acá ya hay un poquito de fractura, disminución de la estatura, ¿no? Entonces, debería quedarse así en realidad, no debería llegar nunca a la osteoporosis. Debe llegar a la osteopenia, igual que como se pierde masa muscular con los años, pero que cuando ya se pierde mucha masa muscular y fuerza se llama sarcopenia, ¿no? Pero este es osteoporosis, ya. No debería llegar. Quitémonos de la cabeza esa idea de que debemos llegar. No, la importancia es que disminuye la sobrevida, disminuye la calidad de vida. Esa es la importancia. Como dije, hasta acá nomás. No, acá no. No. Entonces ahí ya se han producido fracturas vertebrales. La resistencia o la fortaleza del hueso está dada en un 70% por la densidad del hueso. La densidad, de un 70%. Pero hay una también calidad del hueso que está compuesto en un 30%. Esto es la microarquitectura, la velocidad de recambio óseo con las unidades de remodelamiento óseo, que son varios millones de unidades de remodelamiento óseo en una persona normal, pero hay muchísimas más millones de unidades virtuales de remodelamiento, son huequitos virtuales de remodelamiento óseo, ¿no? También disminuye con las fracturas previas, con la anatomía y con la geometría del hueso. Por ejemplo, un hueso de fémur, en algunas razas, el hueso del fémur es largo y delgado, como en las danesas. Las danesas se caen y se fracturan la cadera si es que tienen osteoporosis, porque el hueso del fémur, el cuello del fémur es más largo y delgado, a diferencia de la raza asiática, por ejemplo, las japonesas que tienen el cuello del fémur ancho y corto, entonces se caen y no se rompen. Entonces, eso para tener en cuenta, este, para tener en cuenta, eso para tener en cuenta que también intervienen en la calidad del hueso, la anatomía, la geometría, entonces la fortaleza del hueso está en su mayoría, es cierto, por la densidad, pero también hay que tener en cuenta que estas otras cualidades también tienen que ver.
Esta es una microfotografía del hueso, ¿no? Con las trabéculas ahí. Inicialmente, como dije, se adelgazan, ¿no? Esto es normal. Acá se adelgazan y después se rompen. Los tratamientos actuales lo que hacen es engrosar el hueso adelgazado, no hacen retrabeculación, digamos. Entonces, por eso es que hay que hacer un diagnóstico temprano y precoz. Acuérdense, primero se adelgaza las trabéculas y después ya se rompen. Salvo el teriparatide ha demostrado que hace retrabeculación, pero los otros todavía no, ¿no? Adelgazamiento y ruptura de trabéculas. Entonces, en el hueso tenemos pues tejido colágeno 1, en la matriz del hueso tenemos células óseas, los osteoblastos, los osteoclastos, los osteocitos, y tenemos también material mineral, calcio, fosfato, carbonato, y también hay citoquinas que influyen en la unidad de remodelamiento óseo. Existen dos clases de tejido óseo en el adulto. Para poder entender mejor lo de la osteoporosis, tenemos que tener en cuenta que hay un hueso cortical y un hueso esponjoso o trabecular, ¿no? Entonces, hay zonas como el cuello del fémur que tiene hueso más cortical y hay otras como las vértebras que tienen más hueso trabecular o esponjoso. El adulto tiene aproximadamente 1 kilo de calcio, de mineral calcio en su cuerpo, un adulto normal. Ya, el hueso trabecular tiene un ordenamiento tal que responden a la tensión o fuerza externas. O sea, por ejemplo, en el caso del flúor que antes se usaba, el flúor aumentaba la densidad mineral ósea, pero hacía una retrabeculación, las trabéculas que se formaban con flúor eran unas trabéculas desorganizadas totalmente, y lo que pasaba era que los pacientes se fracturaban más cuando tomaban flúor. Antes nosotros dábamos 20 miligramos de flúor en una cápsula todos los días, pero resulta, para la osteoporosis resulta que se fracturaban más. Entonces, tiene que tener una cierta retraveculación que obedece a fuerzas externas, Tiene que tener un ordenamiento de trabéculas, ¿no? El hueso es un tejido vivo, entonces, que está en constante destrucción y formación. Es un tejido vivo que está en constante destrucción y formación. Hay un aspecto a esta destrucción y formación se le llama remodelamiento óseo, ¿no? En el adulto joven, la cantidad de masa ósea no aumenta ni disminuye, o sea, la destrucción y la formación están iguales, ¿no? El proceso de remodelamiento óseo se inicia con la resorción, ¿no? El osteoclasto se activa, ¿no? Influenciada por algunas citoquinas, por la interleuquina 1, por la interleuquina 2, la 6, el RAM, vierten su contenido enzimático, los osteoclastos, en el tejido óseo y produce lisis, liberándose calcio y tejido colágeno óseo a la sangre, ¿no? Más o menos esto es lo que ocurre. El preosteoclasto se activa por acción de la osteoprogesterina y el RAN ligando, y entonces se vuelve multinucleado, se está activando el osteoclasto, y con estos bordes en cepillo destruye, hace una erosión, una cavidad, que es una cavidad virtual, que se llama unidad de remodelamiento óseo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Hace un hueco. Luego viene el osteoblasto y empieza a formar tejido osteoide, ¿no? Matriz. Y luego el osteoblasto se convierte en un osteocito, ¿no? Y da las órdenes para la mineralización, Y da las órdenes para la mineralización. Entonces, el osteoclasto es una célula multinucleada responsable de la resorción ósea, ¿no? Sus extensiones citoplasmáticas se incrustan en la superficie del hueso. Por ejemplo, una de las acciones de los bifosfonatos
¿no? Una de las acciones de los bifosfonatos es incrustarse acá y evitar que se haga resorción del hueso. Y produce también apoptosis del osteoclasto. El osteoclasto termina muriéndose, ¿no? Es el modo de acción del alendronato es juntarse a la hidroxiapatita de calcio, el alendronato, y forma un cemento duro en cemento, una sustancia dura que es incapaz el osteoclasto de hacer la resorción. Entonces es un antirresortivo, ¿no? Claro, en personas sanas, la activación del osteoclasto suele ocurrir una activación cada 10 segundos, ¿no? Favorecida esta acción por la interleuquina 6, por la hormona paratiroidea. En cambio, los estrógenos inhiben la activación de los osteoclastos. Bueno, luego ocurre la resorción, ¿no? En los 7 días siguientes hay una resorción orada en una profundidad de 20 micras por día por superficie de hueso trabecular. Las personas normales tienen varios millones de unidades de remodelamiento óseo, o sea, huequitos, huequitos. Las pacientes con osteoporosis tienen muchísimos más millones de osteoclastos activados y también de erosiones, ¿no? Luego disminuyen su actividad lítica y se le llama reversión. Finalmente, las células osteoclastas se convierten en células mononucleares y aparecen en escena los osteoblastos, como hemos visto, formando capas dentro de la matriz de resorción y sintetizando matriz osteoides. También todo eso está influenciado por citoquinas, por sustancias, ¿no? La formación del hueso, por ejemplo, el osteoblasto, que forma tejido osteoide, está influenciado por factores como los estrógenos, la vitamina D, el ejercicio. Uno de los que estimula el osteoblasto es el ejercicio, hay que tener en cuenta eso. Inicia entonces el proceso de reconstrucción de trabéculas óseas y los osteoblastos producen pues matriz ósea, ¿no? Una vez que el hueso y da la orden para mineralizarse, se convierten en osteocitos, los osteoblastos se convierten en osteocitos. Entonces, cuando y viene luego al final el proceso de mineralización. Para el proceso de mineralización se tiene que depositar calcio y, y también interviene la osteocalcina, la fatasa alcalina en la mineralización. Si es que el osteoblasto está trabajando bien, está formando bastante tejido osteoide, pero no hay calcio, por ejemplo, en la dieta de la persona no tiene calcio, se llama osteomalacia. El hueso se convierte en osteomalacia. Y en los niños viene a ser el raquitismo. En los niños viene a ser el raquitismo. Entonces, de hecho, cuando hay especímenes de fracturas de cadera, por ejemplo, más del 30%, aparte de la osteoporosis de las personas mayores, por ejemplo, de 80, que se han fracturado la cadera, en, la, en, la, en, el, en el material de anatomía patológica que analizan, como dije, el 30% por lo menos tiene osteomalacia, o sea que es bien frecuente también que no se alimenten bien de calcio y vitamina D los adultos mayores, ¿no? Vamos a pasar esto ya lo hemos visto también. Bueno, esto es lo que ocurre. Esto de acá viene a ser una unidad de remodelamiento óseo, ¿no? Una unidad de remodelamiento óseo. En un momento dado hay huequitos, pero acá los huequitos estos se rellenan completamente cuando es normal, pero no se rellenan o se rompen en el estadio patológico, en un estadio patológico de osteoporosis, ¿no? Hay dos tipos de osteoporosis. El tipo 1, que es posmenopáusica por exceso de resorción, y el tipo 2, el cual es senil o déficit de formación. Entonces, ya cuando una persona llega a 80 años, ya no hay aumento de la resorción, ya a lo que hay es déficit de formación. Entonces, eso se tiene en cuenta también para el manejo, para el tratamiento.
Este es el pico de masa ósea, más o menos a los 30 años, ¿no? En este caso los hombres, luego hay un plató de 10 años más o menos, y luego empieza a disminuir 1% la densidad mineral ósea, 1%, ¿no? Se puede llegar al nivel de osteoporosis. Si tú tienes un pico de masa ósea bien alto, vas a llegar a la osteoporosis más tardía en la vida o no vas a llegar simplemente. En cambio, la mujer tiene un pico de masa ósea más bajo. La raza negra tiene un pico de masa ósea más alto comparado con la raza asiática. Por genética, tienen un pico más, tienen los huesos más duros, por decir así. Alcanzan un pico de masa ósea. Esto también tenía una razón de ser. Cuando se completa la remodelación del grosor de las trabéculas debe ser igual que al inicio de la resorción. Bueno, esto ya lo he mencionado. En la osteoporosis, el número de osteoclastos aumenta 3 veces en promedio y también aumenta el número de osteoclastos activados. Esto origina, como ustedes podrán entender, una mayor profundidad y diámetro en la cavidad de resorción del hueso. Esto ya lo hemos visto. Esto también. Esta de tipo 1 se le llama renovación alta. Hay aumento de la resorción y también aumento de la formación. Y este es de tipo bajo. Hay poca resorción, pero también hay poca formación. Se llaman de renovación baja. Ya. Entonces, el término osteoporosis se aplica cuando existe una reducción de la masa ósea por debajo de menos 2,5 desviaciones estándar respecto al pico máximo de masa ósea de una persona joven en un estudio de densitometría. La osteoporosis significa riesgo aumentado de fracturas, ¿no? Esto es igual que la presión arterial, significa riesgo aumentado de eventos cardiovasculares. Por lo tanto, el principal objetivo de, del manejo de la osteoporosis es reducir las fracturas. Igual que el principal objetivo del manejo de la hipertensión es reducir el riesgo aumentado de eventos cardiovasculares, ¿no? Entonces, normal en el score T, como vamos a ver ahora, -1 hasta -1 desviación estándar en el score T. Vamos a ver lo que es score T, -1.1 hasta -2.5, menos de 2.5 sería osteopenia, y la osteoporosis es simplemente un grado nada más. Es por debajo de -2.5 desviaciones estándar en el score T. Le dicen severa cuando además hay una fractura. Estos valores son bien estándares, bien conocidos, ¿no? Vamos a pasar esto. Eso es lo que les hablaba de la osteomalacia, que es la ausencia o disminución o retardo en la mineralización ósea de la matriz. Es más frecuente en ancianos. Yo creo que en nuestra juventud hay mucho raquitismo. Eso sería tal vez hacer un estudio, porque me imagino que el vaso de leche no es suficiente para la cantidad de calcio que se necesita aportar. O sea, debe haber un material osteoide, pero no mineralizado como debe ser. Bueno, estos son los del... Para evitar la osteoporosis debemos conseguir un pico elevado de masa ósea, para evitar la osteoporosis en etapas más tardías, ¿no? Se pierde más o menos 1% anualmente a partir de los 30 años, 40 años, luego de haberse alcanzado el pico de masa ósea, ¿no? Entonces, si hemos tenido un buen pico, no vamos a llegar a la osteoporosis tan fácilmente. Estos son los factores de riesgo que no se llega al pico de masa ósea, ¿no? Ingesta inadecuada de calcio y vitamina D, estilo de vida no, sin ejercicio, no sedentario, enfermedades crónicas, deficiencias gonadales, hábitos nocivos y la genética, ¿no? La genética también. La genética que tiene que ver de todas maneras con este tema, ¿no? Ahora que estamos llegando a edades más avanzadas en la sobrevida, se va a ver más y más osteoporosis si es que no tomamos las precauciones. El riesgo de tener osteoporosis depende del desarrollo esquelético a través de los años, de alcanzar un pico de masa ósea adecuadamente alto y más tarde en la vida evitar pérdida excesiva de hueso. En el esqueleto del adulto maduro, la osteoporosis se produce por una alteración del equilibrio entre la resorción y la formación.
¿Qué cosa está pasando? Hay que averiguar qué es lo que está pasando con la persona. ¿Se aumentó la resorción por la falta de estrógenos o disminuyó la formación por falta de ejercicio, falta de vitamina D? Bueno, este es un densitómetro. Vamos a ver, acá medimos nosotros la densitometría, se mide cuántos gramos de calcio hay por centímetro de hueso, ¿no? Entonces, acá abajo hay una fuente de rayos X y que atraviesa, manda los rayos X de abajo hacia arriba y arriba hay un detector y una longitud determinada de rayos X y entonces mide la densidad de la piel, del músculo, del tejido graso, del hueso, ¿no? ¿no? Y del hueso. Y por un método de software, en los aeropuertos, por ejemplo, hay densitómetros gigantes que pasan las maletas y como la coca o el dinero tienen cierta densidad, inmediatamente suena un pito si es que detectas densidades de ese tipo, ¿no? O sea que nadie está libre. En este caso, este, nosotros tuvimos la suerte de ir a la fábrica de Ologic, ¿no? Y ver cómo lo arman, cómo lo desarman este densitómetro. Bueno, en fin, este es el diagnóstico de osteoporosis por densitometría según la OMS. Entonces nos da así, ¿no? La vértebra L1, L2, L3, L4. Por ejemplo, vamos a ver, la vértebra L1 tiene 0,756 gramos por centímetro cuadrado de hueso. Esto equivale al 67% del adulto joven con una desviación de Stardan de menos 3,12. Esta paciente tiene aproximadamente 68 años por ahí, 68 por ahí. Y respecto a su edad, tiene 85% con respecto a su edad y menos 1,09 con respecto a la edad en las desviaciones estándar. Pero lo que se toma en cuenta es el escorte para diagnosticar osteoporosis. Se han hecho estudios de la fortaleza del hueso, quebrando huesos, y se han visto que en menos 2,5 con respecto al joven ya empiezan a fracturarse las personas, ¿no? Pero la máquina te bota así, te bota esto como referente, como referencia, te bota la vértebra L1, L2, L3, L4, y después el promedio de L1, L2 y el promedio de L2, L4, el promedio de L1, L4. Se toma siempre el valor más bajo que se encuentra, ¿no? Pero mínimo dos vértebras. O sea, el valor más bajo acá es menos 4,78, pero es de la L4. Y de repente la L3 con la L4 tiene menos 4,21. Tiene osteoporosis esta persona. Acá lo grafican, acá, osteoporosis en la parte roja. Hay diferentes máquinas, diferentes software, diferentes figuritas, unas más bonitas, otras, pero lo que manda es el escorte. Acá vimos esta paciente, es una R con corticoides y que tenía ya una fractura de la otra cadera del fémur izquierdo, este es el fémur derecho y mire, tiene menos 7,5. Yo nunca había visto esta cantidad. 12% del hueso es como tener uno de hemoglobina, el 10%. Entonces, y hasta menos, pero 1,3 de hemoglobina, una cosa así. Esta paciente se fracturó caminando. Por ejemplo, cuando es demasiada eh, osteoporosis, los pacientes no se caen y se fracturan la cadera, sino los pacientes sienten un ruido y se caen porque se han fracturado la cadera caminando, que fue lo que le pasó a esta paciente. El Papa Francisco también igual, él caminando se fracturó la cadera, ya estaba mal ya y después de un año falleció. O sea, se cumplió las estadísticas con el Papa Francisco. Bueno, la densitometría hace el diagnóstico de osteoporosis, mejor mide, es como medir la hemoglobina en una anemia. Evalúa también qué tanto de riesgo de fracturar se tiene, sirve para seguimiento de tratamientos. Si tenemos ¿no? gramos por centímetro cuadrado de hueso, vamos a ver que al otro año, a los 2 años ha aumentado. Para investigación también se utiliza, ¿no? Hay más relación de la densidad mineral ósea con fracturas que el colesterol con el infarto agudo de miocardio. Se hace
se emplea pues para diagnóstico, ¿no? ¿Cuándo hacemos densitometría? Para diagnosticar osteoporosis, en especial si hay factores de riesgo. Estos son algunos de los factores de riesgo que hay. Hipoestrogenismo, cuando llegó la menopausia, menopausia prematura, vida sedentaria, baja ingesta de calcio, malos hábitos, tabaco, exceso de alcohol. El alcohol elimina el calcio. Uso de corticoides, enfermedades concomitantes, AR, hipotiroidismo, diabetes mellitus, bajo peso y baja talla. Eso es una cuestión. Las pacientes con osteoporosis son bajitas, 1,50, delgaditas, pesan 50 kilos. Los pacientes con artrosis son grandotas, altas, gordas y tienen artrosis de rodilla. En cambio, una alta, gorda, como la vez pasada, me acuerdo que vino una voleibolista que medía pues 1,80, creo, una de raza morena, y decir, doctor, vengo para ver si estoy osteoporótica, porque yo estoy de la selección de vóley. ¿Qué va a ser osteoporótica? Pues sí, era una tremenda mujer. Este, es todo lo contrario, bajo peso, baja talla, una japonesita, sí, esas pueden ser. Raza blanca o asiática, ahí he visto alguna alumna que es bien bajita y bien delgada, es así, tiene que hacerse densitometría desde ahora ya. Raza blanca o asiática también. La fractura previa, una pregunta es, ¿qué es lo que más predispone a tener una fractura? Haber tenido una fractura previa. Entonces, las indicaciones de la densitometría son, uno, diagnosticar osteoporosis; dos, como despistaje o tamizaje; y tres, puede ser en investigación también. Recordemos que les dije al inicio que hay hueso trabecular y hay hueso cortical. Por ejemplo, en una densitometría te dan el cuello femoral y entonces tú estás midiendo hueso cortical. O te da el trocánter, estás midiendo hueso trabecular en la cadera, ¿no? La columna tiene hueso trabecular. Entonces, pues, acá, no sé si repararon, voy a regresar un rato. Por ejemplo, acá en la cadera te da cuello. El cuello del fémur tiene -6,3. El triángulo de Ward, que es este cuadradito de acá, que es hueso trabecular, también -5,6. El trocánter, que es esto de acá, el trocánter, que es esto de acá, te da, o sea, te da cada una. Entonces tú puedes saber hueso trabecular. ¿Por qué? O hueso, si estás midiendo hueso trabecular o hueso cortical. El hueso cortical cambia más despacio, el hueso trabecular cambia más rápido con los tratamientos, ¿no? El hueso trabecular sigue para seguimiento terapéutico, es mejor que el hueso cortical, ya que da respuestas más rápidas, como les dije, ¿no? Está especialmente en columna y en menor porcentaje en trocánter. Bueno, a veces te da el resultado así: la columna lumbar puede tener osteoporosis, el antebrazo osteoporosis y la cadera puede tener osteopenia. Sin embargo, el cuello femoral puede ser normal. Así te puede salir el diagnóstico. Se toma siempre el valor más bajo. O sea, este paciente sí tiene osteoporosis porque en columna lumbar tiene -3,02, aunque en el cuello femoral esté normal. Acuérdense que el cuello femoral es hueso cortical y el hueso de columna lumbar es eh, trabecular o esponjoso. Bueno, cadera tiene algo especial. Se debe reportar el valor más bajo encontrado, ¿no? De cualquiera. A pesar de un tratamiento quirúrgico eficiente, la morbimortalidad es alta. 33% se vuelven totalmente dependientes, 33% parcialmente dependientes y 33% fallecen en el primer año de vida después fallecen dentro de los 12 meses después de la fractura, ¿no? O sea, hay un 33% de mortalidad al año de haberse fracturado la cadera, por eso es importante. El diagnóstico de osteoporosis es siempre con densitometría, no siempre, pero se trata de hacer, ¿no? Se puede ver fracturas en una radiografía y los huesos bien rarefactos, ¿no? Este, pero lo ideal es hacer pues la densitometría, ¿no? A los 65 años en el varón ya se debe hacer densitometría de control, ¿no? Cada 2, 3 años cambia, no cambia tan rápido, cambia 1 o 2, pero en los osteoporóticos puede cambiar 4 o 5.
Por ejemplo, los astronautas cuando regresan del espacio disminuyen 10 o 15% la densidad mineral ósea, no han tenido gravedad. La gravedad tiene mucho que ver ahí. Donde estuve yo, esos, esos 3 meses que estuve en Boston, estaban haciendo un estudio de los astronautas ahí. Bueno, nosotros hicimos con la doctora Mirabal y con la doctora Segami este pequeño estudio sobre la mortalidad de fractura de cadera en el primer año, ¿no? 53 pacientes de traumatología que se fracturaron, ¿no? Y murieron el 23% en el primer año, murieron el 23%, o sea, 53 pacientes. De sepsis murieron 24, infección respiratoria baja 15, tromboembolismo pulmonar 3 y otros 11 pacientes. O sea, hubo esta mortalidad en el primer año, que más o menos condice con los 33% que habla la literatura. Ahora ya se tiene más cuidado, ¿no? Se tiene más cuidado, pero se postran los pacientes muchas veces. Bueno, unas palabras acerca de la osteopenia. Es un proceso fisiológico, no se debería considerar una enfermedad, requiere prevención para evitar la progresión. Lo ideal es pescar a los pacientes aquí en osteopenia. No hay aumento estadístico del riesgo relativo de fractura. Hay aumento, sí, pero no estadístico. Solo hay adelgazamiento trabecular sin exposición a riesgo de fractura ante traumas menores. O sea, en osteoporosis tú te puedes caer traumas menores es caerse del piso. Claro, si te caes del segundo piso, te vas a fracturar así estés normal tus huesos, seguramente. Pero se le llama trauma mínimo cuando te caes, te caes a la altura del piso, ¿no? A veces se denomina, le dicen, no, me resbalé, no se me atracó el pie, no, a veces los adultos mayores se caen de la nada, no tiene que haber una alfombra, no tiene que haber un cordón suelto, no tiene que estar el piso resbaloso, se caen de la nada y siempre dicen, no vi, me tropecé, se me atracó el pie, el zapato se me atracó, pero se caen de la nada, ¿no? Y osteopenia, pues hay miles de millones en el mundo, o sea, los laboratorios que tienen productos antiosteoporóticos, pues se llenarían de plata si solamente con la osteopenia. La osteopenia se debe tratar con vitamina D, calcio y con factores ¿cómo se llama? De hábitos saludables, ¿no? Hay test para medir la calidad de vida, ¿no? Y las mujeres de 60 años osteoporóticos tienen el mismo test de calidad de vida que las saludables de 80 o más años. O sea, como que la calidad de vida de una paciente osteoporótica te la baja en 20 años. Eso se puede concluir, más o menos, para que tengan una idea de que la persona con osteoporosis pues sufre por su calidad de vida. Acuérdese que hay riesgos de fractura, riesgo absoluto y riesgo relativo, que es la relación entre dos riesgos relativos. El riesgo de fractura no solamente depende del resultado de la densitometría, sino también de otros factores, edad, peso, caídas frecuentes, la geometría del hueso, la velocidad de remodelamiento óseo, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a ver que los medicamentos disminuyen el riesgo de fractura, ¿no? El riesgo relativo. Hay una herramienta que se llama FRAX, que te puede predecir si tú te vas a fracturar y cuánto porcentaje tienes de fractura. Se baja del internet, es bien fácil. El FRAX se baja, es una herramienta de evaluación de riesgo de fractura desarrollada por la OMS. Es simplemente para que ustedes conozcan. Lo pueden bajar tranquilamente y acá llenan, ¿no? Edad entre 40 y 90, ponen la fecha de nacimiento, sexo, peso, por eso tiene importancia el peso, la estatura, si ha tenido o no fractura previa, si los padres tienen fractura previa, si es fumador activo, si toma corticoides, si tiene artritis reumatoide, si tiene osteoporosis secundaria, alcohol. Y entonces, si se ha hecho densitometría, le ponen. Si no se ha hecho, y ponen calcular, y acá les sale el riesgo de tener probabilidades de fracturarse en 10 años. 20% le salió en este caso, 5% de fractura, 6 casi de por ciento de riesgo. O sea, es una probabilidad que se puede usar, ¿ah? Se puede usar junto con la densitometría, te da una idea de qué tan probable es que tú te fractures, ¿no? Ellos consideran alto riesgo cuando tienes más del 3% de riesgo de fractura de cadera o
este, más del 10% de cualquier otra fractura. Entonces ahí hay que intervenir, hay que intervenir. Bueno, estos son los factores de riesgo que ya los hemos revisado para tener osteoporosis. Si una persona tiene riesgos de tener osteoporosis, hay que hacer una densitometría. Acuérdense que la osteoporosis al inicio es asintomática, una fractura clínica a trauma mínimo es la principal complicación. Hay fracturas que le llaman clínicas, que ha tenido dolor y todo, pero hay fracturas que son asintomáticos, ¿ah? Que hay asintomáticos. Hay una mitos y realidades sobre los síntomas. Doctor, me duele el hombro, ¿no será la osteoporosis? O sea, eso es muy común, ¿no? Ahora tal vez menos, pero hubo una época que se puso de moda. Cualquier dolorcito, me duele el dedo, es osteoporosis, ¿no? Entonces, vamos a ver el cuadro clínico. Esta cifosis, la jiba de la viuda que le llaman, bueno, miren, las vértebras se han aplastado acá, aquí hay una fractura, hundimiento de vértebras, que hay otra fractura más reciente de vértebras, y hay por lo menos una, dos, también está fracturada, tres, cuatro, cinco fracturas, pero el cuadro clínico puede ser asintomático, puede haber dolor dorsal. Yo creo que hay dolor dorsal cuando hay mínimas fracturas o microtraveculares, deformidades, baja de estatura, depresión, disnea, pero también este, las fracturas vertebrales dan todos estos síntomas que vemos acá: dorsalgia, trastorno del sueño, depresión, autoestima, disminución de la calidad de vida, saciedad temprana, y también dan cifosis, pérdida de la estatura, abdomen prominente. La función pulmonar está reducida también. A veces hay que tener en cuenta eso. Este, y hay factores de riesgo para fractura vertebral, ¿no? Factores de riesgo para fractura vertebral, que están colocados ahí. Algunos son no modificables y otros se pueden potencialmente modificar, las fracturas de riesgo para fractura vertebral. Entonces, como dije, nosotros como seres humanos nos deberíamos quedar así. Yo he bajado de estatura, pero no es porque he bajado. Yo medía 1,71 cuando era joven y ahora mido 1,67 porque se me han aplastado los discos intervertebrales. Y varios de mis colegas también me dicen, yo también me he achicado, yo también me he achicado. Y nos achicamos un poco, pero debería ser seguramente por el disco intervertebral que se aplana. Miren, esta es la tasa de incidencia de fracturas en mujeres. Las vértebras son lo que más se fracturan. Y cuando pasa de 70 y tantos años, 75, sí, ya empieza a aumentar la fractura de cadera. La de muñeca se mantiene, ¿no? Esas son las fracturas. Acá también esta gráfica es muy importante porque el riesgo relativo de muerte después de fracturas clínicas, ¿no? Acá tenemos el riesgo relativo. Miren ustedes, hay hasta 7 veces el riesgo relativo de mortalidad y hasta 9 veces en columna. O sea, el riesgo de morir. Esto es de un estudio de pacientes cautivos, de este estudio FIT de alendronato, el primero que se hizo, que las han hecho el seguimiento por 4 años casi, 6.500 mujeres, y entonces han visto que el riesgo relativo de mortalidad después de fracturas clínicas, ¿no? O sea que hay que tener en cuenta también eso. La tasa de mortalidad aumenta según el número de fracturas vertebrales existentes. A más fracturas, también mayor mortalidad. El riesgo de una fractura vertebral se incrementa con el mayor número de fracturas preexistentes. Si tiene una fractura, este es el riesgo de fracturarse nuevamente. Si tienes 2 fracturas, si tienes más de 2, el riesgo de fracturarse te aumenta. Eso hasta cierto punto parece lógico, pero así está. Bueno, estos son algunos mitos. La densitometría no es necesario hacerse cada 6 meses. Los cambios ocurren en 2 años, cada 2 años. Bueno, si quieres hacer cada año, pero tan seguido no es necesario. Los hombres no tienen osteoporosis. Eso es falso completamente. Un compañero mío se acaba de fracturar la cadera del colegio. Tiene más o menos un par de años más que yo, creo.
La osteoporosis es una enfermedad silenciosa antes de la primera fractura. No lo sé realmente. Yo creo que les duele la espalda, les duele un poco. Pues, seguro por las microfracturas trabeculares que hay, ¿no? La verdad es que la osteoporosis disminuye la calidad de vida, disminuye la sobrevida. Y falso que es normal. Que la osteoporosis no duele, a mí me parece que fuera falso. Bueno, hay un doctor parecido a Papa Nicolau que dio que todos los síntomas de fracturas vertebrales, ¿no? Incluye el trastorno del sueño, ansiedad, depresión, disminución de la autoestima, pánico a futuras fracturas, disminución de la calidad de vida, saciedad temprana, trastorno de las actividades de la vida diaria, pérdida de la estatura, cifosis, disminución de la lordosis lumbar, abdomen prominente, función pulmonar disminuida porque están juntas todas las vértebras. Las costillas están una encima de la otra y hay pérdida de peso también. Muy bien, vamos a terminar antes de las 8:30, espero, con los objetivos del manejo. Hay que educar, informar. Ya ustedes saben que todas las enfermedades crónicas, mientras más se eduque y más se informe a la familia y al paciente, mejores resultados van a tener. Ustedes, como médicos generales, tienen que aprender a informar en términos sencillos, en términos que se entienda a los pacientes. Eso es un logro. Van a ser buenos médicos si es que más informan y se toman sus minutos para explicarles a los pacientes. Los pacientes que más se quejan son de que, ¿qué te dijo el doctor? No me dijo nada, ni me habló, ni me miró, ni levantó la vista de lo que está describiendo. Eso es lo que más se quejan. Entonces hay que educar siempre. En cada consulta, educar un poquito, pues no se puede también a veces tomarse tanto tiempo, pero informar lo principal en cada consulta, un poco de información. Disminuir la incidencia de fracturas, evitando caídas y sobreesfuerzos. Disminuir la incidencia de fracturas es el principal objetivo. Aumentar la densidad mineral ósea también, mejorar la calidad de vida también, reducir. O sea, todos estos son los objetivos, pero el principal objetivo es disminuir la incidencia de fracturas. Entonces, hay medidas no farmacológicas, evitar las caídas, es muy importante evitar las caídas, es muy, muy importante. El calcio y la vitamina D, los antirresortivos, los formadores de hueso y los biológicos. Los antirresortivos son pues cuando predomina la osteoporosis posmenopáusica, los formadores de hueso en la osteoporosis senil, que es la que falla, es el osteoblasto, ¿no? Y los biológicos. El calcio y la vitamina D está demostrado que también disminuyen las fracturas. Entonces, como forma parte de nuestra alimentación común, es que, ¿no? Ahí lo ponemos. Las medidas no farmacológicas, la prevención de caídas, vestimenta, estado social. Nosotros tuvimos un taller con los residentes de la prevención de caídas en pacientes con osteoporosis. ¿Por qué se cae un paciente con osteoporosis? Porque no escucha bien, no ve bien, por distraído, porque usa sedantes que a veces al día siguiente todavía están haciendo efecto, por la hipotensión postural de los antihipertensivos, evitar la hipotonía muscular, evitar la sarcopenia, la fuerza muscular disminuida, objetos en el suelo, disminución de la propiocepción, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de causas de caídas, pero yo les digo, una caída es muy grave en un paciente anciano, sobre todo si es frágil y no responde bien. Y estos son los medicamentos calcio y vitamina D, no sé si se podrá hacer medicamentos, se les puede llamar, bueno, está acá en la parte de medicamentos, bifosfonatos, alendronatos, estrógenos, que nosotros no lo usamos, los reumatólogos no lo usan, pero tiene sus indicaciones especiales, ¿no? Sobre todo aquellas que han dejado de arreglar por cirugía o por lo que accidentes a los 20 años, una cosa así. Raloxifeno, y acá están los biológicos de denosumab, bueno, este no es biológico, y el romosozumab, que es formador y también antirresortivo y formador. Teriparatide es formador, este es antirresortivo, el denosumab. Vamos a ver si podemos, ¿no?
El teriparatide, miren, yo les dije al comienzo que no hay tratamientos. Los bifosfonatos no hacen retraveculación. Lo que hacen es engruesan, ¿no? Engruesan las trabéculas que están delgadas, son los bifosfonatos, ¿no? Porque al disminuir la resorción, la formación empieza a aumentar, pues, pero no. En cambio, el teriparatide ha hecho estudios en los cuales hacen retraveculación. Por lo menos miren cómo se ha aumentado incluso el tamaño de la vértebra en el seguimiento con una paciente tratada con teriparatide. Incluso debería crecer esta paciente, si es que está así. Bueno, también lo malo es que es el precio y dos, que en animales de experimentación, en perros especialmente, ha producido osteosarcomas, ha producido cáncer de hueso. Entonces, ya eso ha hecho que el teriparatide no lo den más que por un año en seres humanos. Claro que las características anatómicas no permiten que en el ser humano se produzca osteosarcoma, ¿no? Pero después aumentaron a año y medio que se puede dar. Y ahora creo que han aumentado hasta 2 años. Es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. Calma el dolor, mejora la densidad mineral ósea, a los osteoblastos los vuelve muy activos. La osteoporosis es una enfermedad prevenible y tratable, ¿no? El hueso es un tejido en constante destrucción y formación. Es fundamental alcanzar un pico de masa ósea muy alto a los 30 años, corregir todos los factores de riesgo que hay antes de los 30 años, ¿no? Acá nosotros deberíamos, claro, uno dice, ¿no? Los niños de, ¿quién debería tratar la osteoporosis? El pediatra. ¿Por qué? Porque tiene que ver la alimentación, cómo está, el calcio, la vitamina D, el ejercicio físico, todo eso. Lo ideal es alcanzar un pico de masa ósea muy alto, ¿no? Yo lamentable no puedo decir eso porque estuve enfermo 6 meses, creo, cuando estuve en tercero de primaria. Y bueno, pasé de año, pero estuve en cama 6 meses. Bueno, estimar el riesgo de fractura con densitometría ósea y con FRAC. Podemos hacer eso, estimar el riesgo de fractura y estudiar a un paciente, ¿no? Mucho hay de prevención en la osteoporosis, mucho hay de prevención. Elegir el medicamento más eficaz que reduzca el riesgo de fracturas, mejore la calidad de vida y la sobrevida con una buena adherencia. El problema de los bifosfonatos es la adherencia. Tienen poca adherencia, solamente 30 o 40% cumple con su tratamiento. El tratamiento con bifosfonatos es 3 años para que tenga un resultado mínimamente, para que lo que se ha gastado en tiempo y en dinero valga la pena. 3 años. O sea, si tú lo dejas, tomas 6 meses y lo dejas, es como si no hubieras tomado nada. Casi siempre la vitamina D, considerar aspectos de farmacoeconomía, lógicamente, y eso es todo. Acá estoy con Michael Holick, él es el creador el inventor de la vitamina D, es millonario por las regalías de la vitamina D que le pasa, no sé qué ha hecho con la vitamina D, pero todo lo ve vitamina D. Y las manifestaciones extra óseas de la vitamina D son bastantes, ¿ah? Regula el sistema inmunológico, mejora el tono muscular, hay menos cáncer de colon en la gente que se suplementa con vitamina D, pero sobre todo regula el sistema inmunológico, lo mejora, se resfrían menos, se infectan menos los pacientes. En fin, yo tengo un poquito más tenemos 7 minutos para ver un poquito de manejo. No sé si voy a... ¿Hay alguna pregunta? Por favor, si alguien desea hacer alguna pregunta. Vamos a... Ya. La doctora Magali tiene a las 8:30, me dijo Ronald, o ¿a qué horas me dijiste, Ronald? 8:30, ¿no? Sí, doctor, a las 8:30 es el caso clínico. Ya. A ver, voy a pasarles unas láminas
que es de alendronato para que vean un poquito. Voy a ver hasta las 8:28. Hasta las 8:28. Ya. Hay bastantes se puede ver, ¿no? Hay bastantes bifosfonatos, ¿no? Sí, doctor. Alendronato, risedronato, ivandronato, soledronato endovenoso. Como este, no hay estudios head to head, o sea, no hay estudios de alendronato versus ivandronato, alendronato versus alendronato. Se supone cualquiera de estos en lo que se refiere a respuesta terapéutica es igual, da lo mismo. No hay, se diferencian simplemente en que son por vía oral el alendronato y el soledronato por vía intravenosa, ¿no? Estos son los estudios principales de alendronato cuando se daba 10 miligramos al día y efectivamente, miren, reduce tremendamente el riesgo relativo de fracturas, la morfometría, las fracturas vertebrales, miren cómo reduce 51%, bastante reduce, tanto fracturas clínicas, ¿no? Con respecto al placebo. Estos son los que se fracturan, estos son el riesgo relativo, no se fracturan mucho menos, se fracturan mucho menos, ¿no? El soledronato endovenoso, más todavía, miren, 70% del riesgo de reducción de fracturas. Es que con el alendronato a veces los pacientes no cumplen, pero miren, la reducción de fracturas vertebrales clínicas es 77%, es un montón, ¿no? Es un montón. Entonces, los estudios clínicos han demostrado realmente buena eficacia, ¿no? Eso lo que pasa es que los bifosfonatos orales producen mucha esofagitis y producen cáncer de esófago también. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema. Ya, esto es lo que yo les decía. Se obtiene un retorno completo de 3 años de terapia. 3 años justifica haber recibido tratamiento. No hagan 2 años y medio porque después hay un rebote. Entonces, por lo que te dicen, ¿cuánto tiempo? Entonces, 3 años por lo menos. Bueno, tengo otros diapositivas acá. El raloxifeno, que es un receptor también se puede utilizar, ¿no? Es un receptor de estrógenos, pero que no afecta a la mama ni al útero. Entonces, se emplea también. Nosotros no lo empleamos mucho, pero sí en pacientes que tienen gastritis y que no quieren recibir endovenoso, se puede usar el raloxifeno. Es un receptor estrogénico, es como un estrógeno, pero que no afecta ni a la mama ni al útero. Lo que pasa es que produce mucha sequedad de boca y de vagina, pero se puede utilizar también. Es un buen medicamento y en los estudios ha demostrado bastante eficacia. Creo que había unos estudios de teriparatide acá. El efecto del teriparatide también mejora tremendamente el riesgo relativo de fracturas. Bueno, vamos a dar por terminado eso ya. Por razones de tiempo también. Ya. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre osteoporosis, alguna experiencia personal? Nosotros hemos tenido experiencia personal, pues ya me fracturé el codo, me fracturé el escafoides del mismo codo. O sea, sí, Lidia ha levantado la mano, quiere hacer alguna pregunta o comentario. Sí, doctor, más que nada una pregunta. Cuando se da tratamiento a estos pacientes, ¿cuándo se pasaría de un bisfosfonato oral al solendronato? Cuando tienen gastritis, intolerancia gástrica, el alendronato aumenta el cáncer de esófago a nivel mundial incluso, pero el aumento es tan pobre que no está contraindicado dar, ¿no? Se pasa cuando no hay esofagitis, de reflujo, esofagitis, porque el alendronato hay que tomarlo con un vaso de agua y luego
caminar media hora, no recostarse porque puede haber regurgitación y eso te irrita tremendamente el esófago, ¿no? Entonces ahí le puedes dar, cuando tú piensas que le va a hacer muy bien el bifosfonato, el bifosfonato son la piedra angular del tratamiento, incluso el soledronato intravenoso, que es una vez al año, es relativamente barato, es relativamente barato. O sea, costo-beneficio, bisfosfonatos, costo-beneficio, bisfosfonatos. ¿Sí? Ahí puedes darle, sí. Sí. ¿Algún otro comentario? También puedes dar denosumab, que es un antirresortivo, cada 6 meses, subcutáneo. No es tan caro, pero es más caro que los bifosfonatos, pues, es más caro. O cuando son muy viejitos, a pesar de lo caro que es, deberíamos dar teriparatide. Yo les doy soledronato endovenoso a los viejitos, pero de todas maneras yo pienso que un viejito de 80 años, por ejemplo, que ya se ha fracturado una vértebra, que tiene bastante osteoporosis, le da soledronato endovenoso, pero tú dices, pero este es una osteoporosis senil en la cual falla el osteoblasto, no es que esté aumentada la resorción del osteoclasto, entonces le estoy dando un antirresortivo, pero el osteoclasto, quedan 4 osteoclastos nada más, tiene el pobre paciente, le vas a matar los 4 osteoclastos, pero lo que está fallando es el osteoblasto. Bueno, puedes darle vitamina D y ejercicio de resistencia, que son los que estimulan al osteoblasto, ¿no? Pero lo ideal sería, ojalá que darle un formador de hueso, ¿no? Darle un formador de hueso, sí. Bueno, nos estaremos viendo. Voy a dejarlos ya para que entre la doctora Magali, ya son más de las 8:30. Muchas gracias por atenderme, y nos veremos en el conversatorio clínico patológico 3 el día viernes. Gracias. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Cuídese. Gracias, muy amable.